Hola, ¿qué tal, Héctor? Bueno, muchas gracias para esta entrevista para discapacidad.com. Particularmente nos interesaba tu voz como representante del COEDIS en Jalisco respecto, bueno, en dos partes quisiéramos dividir la entrevista. Una parte de ella es, primero, cómo es el acercamiento de COEDIS con Holanda y Luis, quienes se vieron afectados por los actos de View. Bueno, pues muchas gracias a discapacidad.com por la oportunidad de hacer uso de la voz en este tema y que es tan importante y tan trascendente para nosotros como personas con discapacidad. Primero que nada, comentarte que las redes sociales hoy por hoy son una forma de expresarnos de manera pública, de manera abierta y directa, y es una interacción en la cual jugamos todos los actores de la sociedad un papel importante, y creo que esto de las redes sociales fue un detonante para hacer visible el caso de Holanda. Holanda es una persona que tengo el gusto de conocer de hace un tiempo, pues porque la discapacidad te acerca a tus iguales. Y conocí el caso, estaba yo en la Ciudad de México en gestiones y lo conocí, fue un domingo. Entonces, esto hizo que en ese mismo momento le pedí al equipo de aquí de comunicación social que diera un rastreo al caso para ver cómo estaba, qué había sucedido. No quise llamar de manera personal porque siempre estas cosas tienen que ser de manera institucional, y finalmente pues revisamos lo que había sucedido, la historia, y tuvimos una entrevista con Holanda y con Luis Alberto. Aquí cabe mencionar y señalar que Luis Alberto es el actor principal de este caso, puesto que el crédito que se solicitaba o que se está solicitando es para él por su calidad de maestro en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Nos acercamos con ellos para orientarles, como nos lo marca la ley, en cuanto a los procesos que deben seguir para este tema. En principio, los procesos ya estaban iniciados, el Consejo solamente asesoró en algunos aspectos muy técnicos y muy de seguimiento, puesto que ya se habían iniciado algunos procesos, y de manera personal, eh, pues con un par de llamadas que nos toca hacer como consejo para saber en qué calidad están estos procesos a nivel Consejo Nacional para prevenir la discriminación, y a nivel Procuraduría Federal del Consumidor, porque son las dos instancias en las que hoy por hoy están iniciadas dos procedimientos, una queja y una denuncia, ¿no? Y esto tiene mucho eco. Yo le decía a Luis Alberto y a Holanda que los felicitaba porque a México nos falta mucho por avanzar en la cultura de la denuncia, y más en el ámbito de las personas con discapacidad. En ocasiones nosotros nos quedamos callados porque consideramos que nadie nos va a hacer caso, consideramos que estas situaciones nos pasan por tener una discapacidad, y hoy aprovecho este medio de comunicación tan importante para nosotros las personas con discapacidad al expresar que no nos quedemos callados, que el CONAPRED es una instancia que desde hace tiempo, si bien es cierto, no ha tenido facultades de sanción, que quizá en esta nueva reforma algunos avances ha habido. El CONAPRED ha buscado conciliar. Yo he sido usuario, yo he sido un quejoso en ciertos aspectos en CONAPRED, y afortunadamente en los procesos de conciliación lo hemos sacado adelante. Uno que tenemos ahí atorado, que no salió favorable, pero bueno, se desprendieron varias circulares en el tema de vuelos, pero esa es otra historia, como dijeran en algún lugar. Y respecto a lo de Holanda y Luis Alberto, considero que hoy por hoy las autoridades están tomando su papel. Las empresas finalmente tienen que tomar una responsabilidad social, no solo de papel, sino de facto. La responsabilidad social no solo es recibir un reconocimiento, no solo es el contratar a una persona con discapacidad, no solo es tener una política de inclusión para todos los grupos vulnerables, es realmente transmitirle a sus vendedores el hecho de que nosotros como personas con discapacidad y cualquier usuario tiene derechos y tiene obligaciones. Mi derecho es comprarte porque para eso pusiste a la venta lo que hoy por hoy me muestras en aparador, pero mi obligación es pagarte, y si yo tengo un historial en buró de crédito que es limpio y que avala que he pagado, que tengo eh, créditos en otras instancias crediticias, pues tú no eres la excepción. Entonces, si te pones a vender por crédito, yo soy un usuario crediticio y puedo acceder a tus servicios.
El hecho de negarse por considerar que una persona con discapacidad no podría acceder a un crédito, ¿es esto una forma de discriminación? Pero por supuesto, y comentarte que el sábado pasado que ponía algún tuit sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación, pues es muy contrastante. Yo les decía en una de mis publicaciones que si el día de hoy nosotros nos preguntáramos y los 364 días restantes, ¿qué hacemos para no discriminar? Nos sorprenderían nuestras respuestas, puesto que en ocasiones es un tema cultural eso. Yo no quiero justificar a nadie, sin embargo sí dar una explicación lógica que la cultura de la inclusión en nuestro país es una cultura que va pues muy retrasada porque empieza desde el sistema educativo, desde la familia, desde muchas bases donde nos educan mal hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Quizá los empleados de la empresa que hoy por hoy se ve inmersa en este conflicto no fueron educados de la mejor forma y quizá no lo hicieron con una intención de discriminar, pero hoy hablan de una política de la empresa lo marca y eso es más grave aún que las personas que la ejecutan, porque hubo quien la diseñara y al diseñar una política hacia esta forma, ¿no?, de discriminación, pues realmente hablamos de una falta de cultura hacia las personas con discapacidad y yo creo que no habría que quedarnos aquí, esa es la punta del iceberg y esta empresa no es la única que se ve afectada. Dice alguien en el ámbito de los pueblos que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y creo que para muchas empresas este es un aviso de que las personas con discapacidad hoy estamos dispuestos a ir a las últimas consecuencias y nosotros como gobierno estamos dispuestos a apoyar estas acciones y a fortalecer en materia legislativa para que podamos desde una parte coercitiva pues hacer lo que nos toca como autoridad para que no sucedan estos casos. Ya nos platicabas cuál fue el trabajo por parte de Coedis para la atención de este caso. ¿Coedis tiene algún área que trabaje sobre capacitación para empresas incluyentes en la que pasar no solamente de la queja, sino que View podría acercarse a esta área? Por supuesto que sí, nosotros tenemos un área que se dedica a hacer no, una inclusión total, no es un asunto laboral meramente, sino una inclusión total en el hecho de que hay instancias correspondientes para esto, a nivel gubernamental hay áreas específicas y nosotros ayudamos en ese proceso, acompañamos a la persona con discapacidad para que primero que nada sea responsable de su discapacidad y acompañamos a la empresa para que hoy por hoy conozca las normas, conozca la forma de referirse hacia las personas con discapacidad, conozca conceptos correctos hacia esta nueva forma de hablar, porque esta es una nueva forma de hablar y no porque sea nueva significa que sea correcta o incorrecta, es nueva porque la que existía sí discriminaba en una forma muy clara. Entonces, View se puede acercar con nosotros y con todo el gusto del mundo le asesoramos en lo que haga falta y quizá esto es una situación que tenía que vivir la empresa para que su política de inclusión cambiara, si es que existía, y si no existía, se creara. ¿Qué han tenido ustedes como Coedis otros casos quizás similares en atención en servicios o en productos donde el tema de la discapacidad haya sido un motivo o razón para discriminar? Varios otros temas nos han consultado incluso por falta de acceso a perros guía, nos han consultado de otros estados por este mismo tema. Ustedes tuvieron un caso muy sonado, el de Lucero Márquez, y también Coedis participó a distancia con lo que es la asesoría en cuanto a normatividad, entendiendo que hay instancias correspondientes en cada estado. Sin embargo, a veces las redes sociales hacen que trasciendan fronteras y en mi caso personal fui usuario de un perro guía y eso pues me dio la fortuna de saber la legislación que aplica para este caso. Hemos asesorado a otras personas que día con día han sido discriminadas igual, temas crediticios y también a mí me tocó, ¿no? Volaris, una empresa igual que tuvo una complicación ahí conmigo en un vuelo, estaba de trabajo y pues también tuvimos que resolverlo. Entonces,
no estamos exentos. Yo creo que este tema nos pasa a todos y repito, no el que conozcas las leyes, no el que estés dentro de un gobierno y que tengas una discapacidad te hace exento de esta discriminación. Esto nos sucede a todos y no está bien. No el que nos suceda a todos significa que esté bien, sino que el hecho es poner atención y es una llamada para todos mis compañeros con discapacidad para que, repito, no dejemos pasar estos casos en blanco. Quizá lo que platicamos con Luis y con Holanda, no quieren que les regalen el colchón y eso está perfecto porque nosotros como personas con discapacidad no debemos aprovechar estos espacios para hacernos las víctimas o publicidad de más, sino que debemos hacer las cosas conforme a derecho y el derecho que están buscando ellos es legítimo, ser sujetos de crédito, porque esto ya ha sucedido incluso a nivel legislación. En la Suprema Corte de Justicia se dictó una sentencia donde una institución bancaria estaba negando un crédito a una persona con discapacidad visual y bueno, se resolvió en un sentido favorable. En los seguros también, hace unos meses, igual se resolvió una sentencia donde se resuelve que todas las personas con discapacidad somos sujetos de seguro. Antes no nos aseguraban por nuestra discapacidad y también ya hay una resolución a favor. Como tú decías, no era una justificación, pero sí una explicación. Lo que ocurre dentro de las empresas es un reflejo de lo que ocurre afuera. ¿Qué imaginarios hay sobre las personas con discapacidad visual que fortalezcan esta idea de que no son merecedoras de un crédito? Primero que nada, el vernos en muchos lugares pues pidiendo dinero sin hacer un trabajo digno a cambio. Y esto igual, ¿no? Esto es otro tema tan controversial como muchos otros, puesto que necesitamos trabajar juntos, gobierno y sociedad, para solucionar esta situación. Así como hay indigentes, así como hay indígenas, así como hay migrantes que van de paso, todos estos grupos a los que me estoy haciendo referencia en calle pidiendo dinero, también habemos personas con discapacidad haciendo lo mismo. Es un fenómeno social, sin embargo, repito, es un foco al que tenemos que dirigir nuestra mirada porque sucede esto y es lo que la gente ve en principio. Por otro lado, no vemos tanta gente con discapacidad en escuelas, no vemos tanta gente con discapacidad visual en centros comerciales y esto es reflejo quizá de un trabajo que se tiene que hacer muy profundamente en reformas educativas, en reformas laborales, en todas estas situaciones en las que tenemos que trabajar como gobierno. Creo que cuando la sociedad nos ve o no nos ve quizá en estos espacios, no se imaginan que podamos tener un trabajo digno y que ese trabajo digno nos dé la capacidad económica de poder adquirir ciertos bienes. Entonces, esto de este desconocimiento, este no convivir con una persona con discapacidad en el día a día, nos da estos imaginarios y nos da el imaginario de que si no puede comprar un enser que es meramente de supervivencia, pues quizá no podrá comprar algún otro que le cueste más caro. ¿Por qué? Porque su situación económica no debe ser buena porque tiene discapacidad. Es un estereotipar a las personas, eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Aun cuando decías que, bueno, esta podría ser un ejemplo de lo que ocurre en otras empresas, nos gustaría conocer como desde una perspectiva positiva, cuando una empresa se convierte en una empresa incluyente, cuando reconoce que las personas con discapacidad son también posibles clientes, ¿qué ganaría View y otras empresas? ¿Qué llamado le harías para que se convenzan de que también es un público al que le puedan vender? Por supuesto que sí, ganan muchas cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo en el sector restaurantero. Cuando un restaurante se vuelve incluyente, no gana un cliente, gana muchos clientes, porque en lo personal, cuando yo voy a un restaurante donde tienen una carta braille, donde tienen una rampa para personas con discapacidad con la pendiente adecuada, donde tienes baños señalizados, donde sus meseros están capacitados para decirme qué me quitan y qué me ponen de la mesa, a mí me dan la confianza de cuando quiero ir a un restaurante a consumir alimentos o a tener una reunión de trabajo donde me sienta cómodo, invitar a mis papás, invitar a algún amigo, alguna amiga, a la novia, esposa, a comer, voy a ir a un lugar donde yo me sienta cómodo porque estoy pagando. Entonces eso es un derecho. Yo creo que un restaurante se pone para servir a la gente, una empresa se pone para dar un servicio, porque obviamente el negocio de View se debe a los clientes que hoy por hoy son sus consumidores, son sus
asiduos visitantes para tener un crédito, para tener un beneficio de View. Y View que obtiene una contraprestación que es pues un pago, ¿no? Y un pago incluso en ocasiones con un interés bajo o alto, eso dependerá de la organización empresarial, pero que obtienen una ganancia, si no, no estuviera puesta la empresa. Nosotros también somos esos sujetos. Si nosotros somos tratados de una forma digna, yo no digo que nos traten de una forma donde se extralimiten, sino de una forma digna como usuarios, como clientes, nosotros mismos somos sus propios promotores, porque ya la mamá va y compra, ya nuestros hermanos van y compran si ven que nos trataron bien. Y es un efecto dominó donde una pieza mueve a las demás. Entonces los invito a View y a todas las empresas a que nos vean como un nicho de mercado. Eso es lo que somos clientes, somos consumidores, tenemos necesidades que satisfacer y necesitamos un satisfactor de necesidades. Si esta empresa es un satisfactor de necesidades en cuanto a línea blanca y algunos otros productos, pues también nosotros como personas con discapacidad necesitamos comprar estas situaciones. Si no, ¿cómo lavaríamos? ¿Cómo dormiríamos? ¿Cómo sucedería esto? Y entonces viene una anécdota donde una persona me preguntaba en algún foro algo muy peculiar. Me decía, oye, ¿y ustedes las personas con discapacidad visual cómo duermen? Yo le decía, pues como todos, en un colchón o sobre un colchón o sobre lo que tengamos que dormir, depende la situación social en la que nos encontremos. Entonces yo invito a todos los de View, a todas las empresas, a que volteemos la mirada y hagamos una reflexión y una introspectiva hacia nuestras empresas para revisar nuestras políticas de inclusión si las tenemos, y si no, empezar a pensar y empezar a crearlas. Lo que aplazamos no lo hacemos, entonces es un buen momento para iniciar en este aspecto. Muchísimas gracias al COEDIS por esta entrevista y por esta oportunidad de también ayudarnos a reflexionar sobre el caso de Holanda y Luis. Gracias a ustedes por el espacio.